El lunes, tras la reunión de la ponencia, la Comisión de Presupuestos dictaminará y remitirá el proyecto al Pleno para su tramitación definitiva en la Cámara Alta durante la semana del 10 al 14 de diciembre. De estas cuentas y de otros temas de actualidad hablaremos en nuestra entrevista con el diputado de Chunta Aragonesista, la Izquierda Plural en el Congreso, Jesús Yuste. Buenos días y bienvenido a Aragón en Pleno. Buenos días. ¿Cómo valora los presupuestos generales del Estado que ya están en el Senado después de su tramitación en el Congreso? Bueno, pues son nefastos para Aragón y son nefastos también para salir de la crisis. La verdad es que son unos presupuestos que plantean para Aragón un recorte enorme en las inversiones, que acumulado en los últimos años llegamos a un recorte de en torno a un 70%. Desde luego, con esas cifras es imposible atender las necesidades de infraestructuras de Aragón, es imposible que haya un programa de inversiones suficientemente ambicioso para estimular la actividad económica y generar empleo en Aragón, y por lo tanto entendemos que se ha ignorado la voluntad unánime expresada por las instituciones aragonesas en cuanto a una lista de obras que deberían de estar en marcha cuanto antes. De todas las enmiendas que presentaron los grupos de la oposición, el Partido Popular aceptó 7. Sí, enmiendas de muy poco calado, políticamente de muy poco peso, para contentar a los partidos, entre comillas, más o menos afines, ¿no? Lo cierto es que, desde luego, no atendió ninguna de las enmiendas que planteamos desde la Izquierda Plural, que eran enmiendas, desde luego, que sí que iban al meollo de la cuestión y que se iban a plantear alternativas de verdad, ¿no? En cuanto a políticas de empleo, en cuanto a defensa de derechos sociales, en cuanto a estímulo de la economía o defensa de lo público, ¿no? Todo eso fue ignorado por el PP. Chunta Aragonesista presentó enmiendas por valor de unos 400 millones para mejorar la inversión aquí en Aragón. ¿Nos puede resumir alguna de esas enmiendas, aunque no han sido aceptadas? Fueron 188 enmiendas, el grueso respondían a la lista de infraestructuras de comunicaciones que se ha demandado por unanimidad por las instituciones aragonesas. Ese era el grueso de nuestras enmiendas. Lo que queríamos fundamentalmente era lo contrario que el Gobierno. Nosotros lo que queremos es que se hagan cuanto antes los estudios y redacciones de proyectos previos para ver máquinas trabajando antes de que acabe esta legislatura, ¿no? Lo que queremos es que el Canfranc pueda estar abierto en el año 2015 o 2016, lo que queremos es que los desdoblamientos de la Nacional 2 y de la Nacional 232 estén acabados cuanto antes para que dejen de ser un agujero negro para la seguridad vial de nuestras carreteras. Lo que queremos es que el servicio de cercanías ferroviarias de Zaragoza pues pueda estar conectado con otras ciudades de Aragón más allá de lo que es el área metropolitana de Zaragoza. Queremos, en definitiva, un programa muy avanzado, muy ambicioso, que permita a Aragón no perder posiciones en este momento decisivo, ¿no? ¿Qué se necesitarían, dado la situación económica, para que obras como los desdoblamientos de la Nacional 2 o la Nacional 232 fueran una realidad a medio plazo? Bueno, lo que hace falta es voluntad política, ¿eh? Lo que hace falta es voluntad política. El Gobierno puede gastar sus recursos en una cosa o en otra. Puede, desde luego, gastar sus recursos en financiar la deuda, y ese es el objetivo fundamental para este Gobierno. Son más importantes los mercados internacionales que las necesidades de la ciudadanía española y de la ciudadanía aragonesa, y por lo tanto se está haciendo una apuesta política en la que prima más eso, y prima más el recorte del gasto, y no, por ejemplo, una política ambiciosa de ingresos, una política progresista de ingresos para que pague más el que más tiene, para que paguen las grandes fortunas, para que se persiga de verdad el fraude fiscal y podamos con todo eso aportar miles de millones de euros a nuestra economía, recursos públicos para, por ejemplo, un plan de choque para la generación de empleo, un programa de inversiones en el territorio que responda a las necesidades de infraestructuras y que permita redinamizar la actividad económica de nuestras empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es secundario para el Gobierno del PP, porque lo único que quiere es recortar, hacer caso a lo que dice Angela Merkel, a lo que dice el Fondo Monetario Internacional, y está llevando al país a la ruina. Esa es la realidad. ¿Qué le parece que el Fondo de Inversión para Teruel de este año se haya firmado a finales del mismo año de su ejercicio? Pues dice mucho de la voluntad política del PP. Es decir, el fondo para 2013 se olvidó de incluir en el presupuesto, o mejor dicho, decidió conscientemente no incluirlo, y luego, ante la polémica que se generó en Aragón, tuvo que recuperarlo vía enmienda, pero el propio fondo de este año lo aprueban ahora prácticamente a finales sin tiempo de ejecución, lo cual dice mucho
la voluntad política de un gobierno y del poco peso del gobierno de Aragón en Madrid, eso es evidente. Uno de los temas de actualidad de las últimas semanas, por la gravedad social que acarrea, son los desahucios. El Gobierno central ya ha aprobado ese decreto de medidas urgentes para evitar los desahucios. ¿Qué opinión le merece a Chunta Aragonesista? Bueno, desde luego el último decretazo, el último decreto ley sobre desahucios es una medida absolutamente insuficiente, es una medida meramente cosmética, incluye una serie de requisitos para poder acogerse a esa moratoria, que prácticamente no va a haber familia que se pueda acoger, y por lo tanto el problema de fondo sigue estando ahí, ¿no? Y prácticamente, lamentablemente, han pasado muchos años en que se ha ido engordando este problema, y hasta que no ha habido personas que han expresado su desesperación a través del suicidio, parece que el gobierno no se han enterado que tienen que tomar medidas al respecto, ¿no? Desde luego, yo quiero recordar que desde nuestro grupo parlamentario, a principio de la legislatura, ya en el mes de febrero, planteamos iniciativas para resolver el tema del desahucio, de verdad, para resolverlo de fondo, con medidas no solo con la dación en pago, sino también con una reforma profunda de la ley hipotecaria para evitar el sobreendeudamiento, que es la causa original de esta crisis, y desde luego medidas que eviten desde luego una tragedia del volumen que se está produciendo en estos momentos, donde se está cargando la culpa de la crisis sobre sectores sociales que no han tenido ninguna culpa, ¿no? Terminamos ya hablando de Cataluña. Se cumple una semana desde esas elecciones catalanas. ¿Qué valoración hace Chunta Aragonesista? Bueno, evidentemente la valoración es doble. Por un lado, evidentemente el proyecto, entre comillas, del liderazgo mesiánico de Artur Mas ha fracasado, eso es algo evidente en las urnas. El plebiscito, entre comillas, en lo personal que él planteaba, desde luego no ha recibido el respaldo ciudadano, pero nadie debe engañarse. Hay una clara mayoría nacionalista en el Parlamento de Cataluña, hay una clara mayoría todavía más grande en favor del referéndum, de la consulta popular, y por lo tanto digamos que el conflicto territorial sigue abierto de una manera muy profunda. Y yo quiero añadir un comentario, ¿no? Que el partido que gobierna en España con mayoría absoluta sea la cuarta fuerza política, tanto en Euskadi como en Cataluña, y esté satisfecho con los resultados, quiere decir que el Partido Popular tiene un problema. El Partido Popular tiene un problema grave en Cataluña y en Euskadi, ¿no? Y yo creo que en ese contexto Aragón debe de mirar qué tiene que hacer para participar en el gran debate que se está planteando sobre la reforma territorial en el Estado español y no quedar a expensas de lo que decidan la campaña recentralizadora que está planteando el Partido Popular en conjunto de España o la campaña soberanista que se está planteando en comunidades autónomas con una mayoría nacionalista como Cataluña y Euskadi, ¿no? Aragón tiene su propio espacio, tiene que defenderlo, y yo creo que es el momento de abrir ese debate, no solo el gran debate social que ya está abierto, sino también el debate territorial en Aragón. Jesús Yusten, diputado de Chunta Aragonesista, la izquierda plural en el Congreso. Gracias por acompañarnos y repasar todos estos temas de actualidad con nosotros. Muchas gracias.